He escuchado cientos de historias de terror contadas por camioneros. Y yo entiendo. A veces en este tipo de trabajo, uno tiende a encontrar cosas extrañas en la carretera, o ciertas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, antes de ser un camionero más contando una historia de este tipo, siempre había pensado que la imaginación volaba cuando las personas se asustaban. Tal vez puede que la mía también haya volado, pero tienen que entenderme. Esto simplemente estaba más allá de cualquier cosa que haya vivido antes. Aquella noche, conducía mi camión para dirigirme a un hotel y descansar. Y para pasar el rato antes de llegar, encendí la radio y comencé a escuchar un poco de música. Mientras intentaba encontrar la emisora correcta, escuché una música que era un tanto... ¿cómo decirlo? Un tanto particular. La música era un poco antigua, demasiado antigua para mi gusto, pero era muy atrapante, así que no cambié más de emisora y decidí seguir escuchando esta. Ya había pasado un rato, y repentinamente, además de la música, se comenzaron a escuchar voces extrañas. Al principio, no entendía lo que decían, pero cuando finalmente se comenzaron a entender, la música desapareció por completo. Esto me molestó un poco. Ya estaba enganchado con la canción que estaba sonando, pero me generó curiosidad, así que a pesar de mi molestia inicial, no cambié la emisora. Lentamente, comencé a escuchar a un tipo contando su historia, y de un momento a otro, comenzó a decir: «El dueño de este camión debe escuchar esto». ¿A qué camión se refería este hombre? Bueno, cuando comenzó a describirlo, me preocupé. Cuando él lo describió, resultó que era exactamente igual al camión que yo estaba conduciendo. Pensé que era una extraña coincidencia, pero el hombre, de un momento a otro, comenzó a decir cosas espeluznantes, como la forma en la que murió, el lugar de su muerte, el cual era la misma ruta de carretera por la que estaba pasando en ese instante, y también decía algún que otro detalle. En vez de intrigarme o algo por el estilo, todo esto comenzó a preocuparme. Lentamente, varias personas comenzaron a contar historias distintas, pero con algo en común. El lugar de su muerte había sido el lugar por donde yo estaba pasando. Intenté cambiar la emisora, pero simplemente no funcionaba. Era lo mismo en cada emisora a la que cambiaba. Mi piel se comenzó a erizar. Comencé a sentir mucho frío, y todas esas voces al unísono me decían: «¡Baja del camión!». Era una clara exigencia que yo no iba a cumplir, pero mi camión, el cual había acelerado a fondo, comenzó a perder velocidad, y las voces se hacían cada vez más frenéticas e insistentes. «Baja del camión, baja del camión, baja del camión». El terror me invadió por completo, y pensaba: ¿qué pasa si mi camión finalmente se detiene? Sin embargo, en vez de detenerse, directamente se apagó. Y lo peor es que en la radio aún seguía con la misma repetida y aterradora frase. No sé a qué se debió, pero estoy seguro de que tuve demasiada suerte. Por reflejo, intenté volver a encender el camión, y milagrosamente el motor volvió a arrancar. Yo apagué la radio y salí de inmediato de aquel lugar. No sé a qué se debió todo eso, pero desde ese día no volví a encender la radio, ni del camión, ni de ningún otro carro. Me han pasado muchas cosas raras en este trabajo, pero sin duda alguna, lo más extraño es lo que voy a contar a continuación. Esa vez, estaba pasando por una carretera que atravesaba una zona boscosa, y conducía más lento de lo normal, porque la carga que llevaba era muy delicada. Básicamente, la carga consistía en vasos de cristal,
vajillas de porcelana y todo tipo de cosas delicadas. La mayoría de las cosas que llevaba podían quebrarse o dañarse, y esto agregaba un gran estrés a la hora de conducir, especialmente cuando veía algún bache en la carretera. A pesar de todo, las cosas iban muy bien, hasta que en medio del bosque, varios camiones comenzaron a rebasarme. Lo intrigante acerca de estos camiones es que todos eran exactamente iguales, totalmente negros, incluyendo los vidrios y el remolque, y no tenía ni una sola calcomanía o pintura adicional. Todos me adelantaron, y repentinamente, uno de ellos se salió del camino y se estrelló contra algunos árboles. Eso me dejó un poco desconcertado, pero de inmediato pensé en ayudar al conductor. De todas formas, no iba rápido, así que simplemente me detuve y rápidamente fui a auxiliar a esta persona. Corriendo, llegué a donde estaba el camión estrellado. Todos estos camiones negros iban en convoy, pero uno de sus compañeros tuvo un accidente y el resto se fue siquiera sin preocuparse, lo cual no puedo negar que me molestó un poco. Por la forma en la que el camión se salió de la carretera, era claro que el conductor se había quedado dormido. Además, honestamente, no pensé que hubiera sido demasiado grave porque, a pesar de haberme rebasado, no es como si este camión estuviera a toda velocidad al momento del accidente. Rápidamente, abrí la puerta para ayudar al conductor a salir, pero para mi sorpresa, el interior de la cabina de aquel camión estaba totalmente vacío. No había ni una sola persona allí. Esto me dejó muy confundido. ¿A dónde había ido el conductor? Pues bueno, no faltaba mucho para que me respondiera esto. Repentinamente, comencé a escuchar unos pasos, seguidos por alguno que otro gruñido. Cuando me di la vuelta, allí parado, había un hombre vestido totalmente de negro, con una herida abierta en la cara y sosteniendo un hacha que estaba goteando algo rojo. Inicialmente pensé que era el conductor y que había alcanzado a saltar antes del choque, pero inesperadamente y de forma muy maliciosa, aquel hombre se comenzó a acercar a mí. No pudo herirme, pero era un hecho que cuando se acercó, intentó atacarme. Me asusté un poco, así que simplemente salí corriendo. Me subí a mi camión y conduje una vez más. Llamé a emergencias para reportar el accidente, y a medida que conducía, uno a uno, comencé a ver a todos los camiones del convoy estrellados de la misma forma. Pero esta vez, no me bajé a auxiliar a nadie. Al lado del camión, pude ver al mismo hombre que intentó atacarme. Muchas incógnitas me surgieron ese día, pero, honestamente, no me iba a quedar ahí mientras un lunático blandía un hacha con intenciones maliciosas. He llevado cosas extrañas antes en mi camión, y la verdad, no me importa lo que llevo mientras reciba mi paga. Al fin y al cabo, solo debo llevar la carga. A pesar de todo, nunca antes había llevado algo más extraño que lo que estaba llevando aquella vez. Mi camión es muy grande y el remolque es muy espacioso. Sin embargo, pidieron mis servicios para llevar un simple contenedor, el cual perfectamente podría haber sido llevado en una camioneta sin ningún problema. Me preguntaba el por qué, pero considerando la cantidad de dinero que iba a recibir, bueno, no expresé ninguna queja en absoluto. Sin demora, hice que montaran el contenedor al remolque y me puse en camino. Pero antes de irme, la persona que me contrató me hizo una especial recomendación. Casi me suplicó que no condujera de noche. Bueno, iba a demorarme más en llegar a mi destino, pero no había problema. Podría descansar en las noches. Y así conduje hasta que oscureció y busqué un hotel. Pero cuando estaba en camino, comenzaron a pasar cosas extrañas.
Mi camión perdió potencia. A veces no aceleraba como correspondía. La palanca de cambio se atascaba y ocurrían un montón de problemas técnicos. Luego de todos los problemas con mi camión, escuché ruidos extraños en la parte de atrás, como si estuvieran golpeando el remolque. Esto me preocupó. Pensé que algo podría haberle pasado a la carga, así que en medio de la oscuridad me detuve para ver qué estaba pasando. El remolque tenía claras marcas de golpe, pero lo extraño es que los golpes parecía que se hicieron por dentro del remolque, no por fuera. ¿Alguien había logrado entrar al remolque? De inmediato, fui por mi bate de béisbol y abrí el remolque, pero no había nadie adentro. Sin embargo, sí se sentía un extraño viento gélido que me erizó la piel, y el contenedor se veía un poco abierto. No estaba completamente sellado. De inmediato, pude ver que algo salió de aquel contenedor, pero honestamente, estaba todo tan oscuro que no podría asegurar qué era lo que salía ni de qué color era. Me acerqué un poco para ver qué era, y lo único que pude reconocer es que era una sustancia espesa. De inmediato, escuché como si algo se moviera en el interior del contenedor, lo cual no niego que me asustó un poco. Me alejé, y justo cuando iba a cerrar el remolque, escuché un grito muy fuerte, como si una mujer asustada estuviera gritando. Rápidamente puse todas las cerraduras del remolque y me alejé, pero no me atreví a montarme al camión. Incluso intenté dormir a un lado de la carretera, pero los intensos golpes de lo que fuera eso contra el remolque no me lo permitieron. Escuchaba golpes, gritos y arañazos, pero a decir verdad, estaba tan asustado que no me atreví a ver qué era lo que estaba causando esto. Después de esa noche, no volví a aceptar ese tipo de pedidos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy relativamente nuevo en este trabajo. Apenas llevo unos meses trabajando como camionero. He escuchado a mis amigos contar anécdotas divertidas e historias intrigantes, y algunos de ellos me han contado cosas que me han hecho tener pesadillas. Pero bueno, nunca había tenido grandes incidentes hasta esta vez. Ya había conducido unas 8 horas y la verdad me sentía agotado. A pesar de que muchas personas piensan que este trabajo no requiere esfuerzo, están totalmente equivocados. Conducir un vehículo tan grande es algo muy agotador. La noche cayó y pude encontrar un pequeño hotel al lado de la carretera, así que fui ahí para descansar un rato. Tenía un tiempo límite para entregar la carga, pero no me iba a afectar el hecho de descansar unas 3 o 4 horas, así que no lo dudé. El hombre que me atendió en recepción era un tanto extraño. Su voz era monótona, no tenía expresión alguna en su rostro y estaba totalmente pálido, pero estaba tan cansado que no me importó, y simplemente me dirigí a la habitación que me habían asignado. Al poner mi cabeza en la almohada, quedé totalmente dormido, pero antes de eso, puse una alarma para dormir exactamente 3 horas y media. Cuando me desperté, extrañamente me sentía más cansado que cuando me acosté, algo que me dejó un poco decepcionado y confundido. Intenté levantarme, pero no podía controlar mi cuerpo, y por increíble que parezca, vi al recepcionista parado dentro de mi habitación, mirándome con su rostro desprovisto de toda emoción. Me dijo que no podía abandonar la habitación antes de que se cumplieran las 4 horas por las que pagué. No podía ni siquiera hablar, y a cada segundo que pasaba, me sentía más y más cansado. No sé si era mi imaginación, pero gradualmente podía notar el rostro pálido de aquel hombre con un poco más de color. En un momento,
Incluso pude verlo sonreír. Se acercó y me dijo al oído que hace mucho tiempo no tenía un huésped y que el último había muerto en la misma cama en la que yo estaba durmiendo. No puedo negar lo asustado que me sentía. Me estaba comenzando a desesperar y me estaba costando un poco de dificultad respirar. En medio de todo esto, pude escuchar en mi otro oído a alguien diciéndome que corriera. No sé cómo, pero casi de inmediato recobré el control de mi cuerpo y, fiel a la instrucción de la que tal vez podría haber sido un fantasma, corrí y huí de ese lugar sin mirar atrás. No sé cómo pude correr tan rápido después de sentirme tan cansado, pero es un hecho que no me tomó demasiado tiempo llegar hasta mi habitación, encenderlo y salir huyendo de ahí. Después de eso, he tenido que hacer esa ruta unas veces más, pero tomo mis precauciones para nunca tener que parar a descansar en algún hotel. Estaba lluvioso. Lo recuerdo bien. Recién había entregado una carga y me dirigía a mi casa. El único detalle era que el punto de entrega estaba en otra ciudad, así que de todas formas tenía que viajar para regresar. Mientras pasaba por el túnel, un conductor imprudente se adelantó, pero tuve la mala suerte de que en el otro carril hubo alguien que hizo lo mismo, e inevitablemente tuvieron un choque escandaloso. Todos los conductores alrededor no quisieron tener nada que ver, pero yo me detuve, llamé a emergencias y fui a ver si podía ayudar a alguien. Vi a ambos conductores. Eran una mujer y un hombre, pero por extraño que parezca, ninguno de los dos tenía grandes heridas. Quiero decir, sí tenían algunas heridas, pero no eran dignas del accidente tan terrible que había ocurrido. Estábamos a las afueras de la ciudad, así que naturalmente los servicios de emergencia iban a tardar un poco. Así que intenté hablarles para ver si alguno de los dos estaba consciente. No soy un experto en primeros auxilios, pero bueno, era de sentido común el querer asegurarme de que estuvieran bien. Primero me acerqué al hombre para hablarle, y no lo toqué, pero él sujetó mi brazo mucho más fuerte de lo que debería poder. Antes de soltarme, el hombre me dijo: «No dejes que me lleve». Fui a revisar a la mujer, pero fue exactamente lo mismo con ella. Y a pesar de lo confundido que me encontraba, me comencé a poner un poco nervioso. No pasó mucho y escuché unos pasos. El dueño de estos caminó lentamente hasta que llegó al lugar del accidente y dijo una palabra con un tono grave y profundo: «Llegó la hora de irnos». No me lo decía a mí, sino al hombre y a la mujer accidentados. Ellos suplicaban y me pedían que no dejara a aquel hombre llevárselos, pero yo no entendía nada. El hombre se puso furioso y les dijo a ambos que hicieron un pacto y que debían honrarlo, así como me dijo a mí que si me involucraba, iba a tener graves consecuencias. El hombre me miró directamente a los ojos, y no sé cómo, pero sus ojos azules me llenaron de miedo. Al inicio, pensaba que no podría ser un asesino o algo así, pero con esa mirada, no sé cómo, pero estaba convencido de que se trataba de algo sobrenatural. No tengo idea de qué se trataba, pero honestamente, con el terror que invadía mi corazón en ese momento, no quería saberlo en lo absoluto. Casi de inmediato, el hombre y la mujer, ambos aún en sus destrozados autos, comenzaron a gritar y a quejarse diciendo que hacía mucho calor. Muy claramente, el hombre me dijo que subiera a mi camión y me fuera de ahí, pero que si quería ver lo que les pasaría a esas dos personas, tendría que hacer un pacto con él. Honestamente, con solo ver a este individuo, sabía que no había nada que pudiera hacer para ayudar a estas personas. Así que por muy cobarde que parezca, me subí a mi camión y salí de ahí. Honestamente, no sé cómo describirlo, pero sí puedo decir que la presencia de aquel hombre
Me hacía sentir como si estuviera cerca de morir.